caso Evergrande ha estado en boca de muchos en las últimas semanas, esa empresa china que está a punto de colapsar. Vamos a ver en este vídeo exactamente cómo ha sido su historia y por qué está donde está. Hace 4 años habían dos personas que luchaban por convertirse en la mayor fortuna de Asia. Uno de ellos era nuestro conocido Jack Ma, presidente de Alibaba, y otro era Xu Yanjin, el presidente de Evergrande. Ambos tenían una fortuna personal de unos 40.000 millones de dólares, y durante mucho tiempo los dos magnates se rifaban el primer puesto. Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Evergrande está a punto de colapsar y la economía mundial está en peligro por su culpa. ¿Qué está pasando con esta empresa china y por qué han saltado las alarmas? Lo primero que debes saber es que Evergrande es una de las 500 empresas más grandes del mundo y está detrás de algunos proyectos tan extravagantes como una isla artificial llena de centros comerciales y hoteles de lujo, o el estadio de fútbol más grande del mundo. Y como te puedes imaginar, todos estos proyectos no son precisamente baratos. Evergrande tiene una deuda de 300.000 millones de dólares y han saltado las alarmas porque no pueden devolver el dinero. ¿Cómo ha llegado esta empresa a esta situación? Antes de responder a esta pregunta necesitamos conocer sus inicios. Los cimientos de un imperio. Xu Yanjin era un joven huérfano que había nacido en una zona rural muy empobrecida. Estudió metalurgia y muy pronto empezó a trabajar como obrero en una fábrica de acero, en la que fue ascendiendo y escalando puestos. Pero todo cambió en los años 90, cuando China dejó el consumismo a un lado y empezó a liberar los mercados. Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos podrían poseer y vender terrenos. Esto lo cambió todo, porque muchas familias de clase media abandonaron los pisos gratuitos del Estado para comprar y especular con la vivienda. Y como no, aparecieron nuevos bancos que se enriquecieron gracias a las hipotecas. En definitiva, China tuvo un crecimiento económico muy importante en todos estos años. Y es aquí cuando nuestro protagonista, Xu Yanjin, con todos sus ahorros, decidió emprender una nueva aventura en el sector inmobiliario. Xu se mudó al sur de China, concretamente a Guangzhou. Allí creó una promotora inmobiliaria que empezó construyendo pequeños proyectos locales y acabó construyendo un negocio millonario con más de 200.000 empleados. Esa empresa era Evergrande. Y aunque sus orígenes fueran muy humildes, en poco tiempo su fundador se convirtió en un personaje político de peso y un millonario excéntrico. De hecho, se podría decir que su estilo de vida no pasaba para nada desapercibido. Es propietario de este lujoso yate valorado en 60 millones de dólares. ¿Cómo pasó Evergrande de ser una pequeña promotora a dominar el mercado chino? En sus inicios, Evergrande construyó viviendas en Shenzhen, un pueblo de pescadores muy cerca de Hong Kong, que estaba a punto de experimentar el mayor crecimiento del país. En apenas unos años, Shenzhen creció como la espuma hasta convertirse en el corazón financiero chino. Y como te puedes imaginar, todas las viviendas que había construido Evergrande en una zona muy barata ahora se habían revalorizado enormemente. Desde entonces la empresa se fue haciendo un hueco poco a poco en todo el país, mientras su fundador alababa al Partido Comunista públicamente y se relacionaba con las altas esferas de la política china. Gracias a sus conexiones con el gobierno, Evergrande tenía vía libre para conseguir contratos de obra pública en el país, y así es como se convirtió en un gigante inmobiliario. Pero no son todo buenas noticias. Evergrande ha construido su imperio a base de endeudarse, como suele ocurrir en el sector inmobiliario. Es lo que se conoce como apalancamiento, que consiste en pedir dinero prestado para invertir y devolver poco a poco, con intereses, a medida que las inversiones van dando sus frutos. Esto no es necesariamente malo, todo lo contrario. Es habitual en inversiones muy costosas, como el sector inmobiliario, porque la rentabilidad es mayor si utilizas fondos ajenos en lugar de tus fondos propios. El problema es que Evergrande se ha apalancado por encima de sus posibilidades y ahora le está pasando factura. La caída de Evergrande. Evergrande debe 300.000 millones de dólares. Esto de por sí no es un problema si la deuda fuera a largo plazo y pudiera devolverla poco a poco. El problema es que la mitad de esa deuda es a corto plazo con sus proveedores, es decir, que tiene que pagar 150.000 millones de dólares en estos meses. Y en el banco, la tesorería solo tiene 15.000 millones.
De nuevo, esto tampoco sería alarmante si Evergrande pudiera deshacerse de sus inversiones para conseguir dinero. Pero aquí viene otro problema. Evergrande es una promotora inmobiliaria y 2/3 de toda su inversión son viviendas. Y como te puedes imaginar, las viviendas no se venden de la noche a la mañana, a no ser que rebajes su precio hasta vender incluso en pérdidas. Vamos, que Evergrande podría acabar con menos dinero del que necesita para pagar su deuda. La única solución posible sería que sus acreedores, en este caso los proveedores, le dieran más tiempo para pagar sus deudas, de forma que pudiera vender los pisos a un buen precio. Pero Evergrande necesitaría unos cuantos años para vender sus pisos, porque primero tiene que terminar de construirlos. Muchas viviendas ni siquiera están terminadas y están ubicadas a las afueras, en zonas con poca demanda. Esto de por sí ya es alarmante. Pero es que no es la primera vez que Evergrande pide aumentar el plazo para pagar su deuda, y todos quieren ser los primeros en cobrar, antes de que la empresa pueda llegar a desaparecer. Pero, ¿acaso va a desaparecer? Pues todo apunta a que el gobierno quiere dejarla caer, y ahora vamos a ver por qué. La burbuja china. En los últimos años, China ha experimentado un crecimiento económico abismal, hasta convertirse en una potencia mundial, y gran parte de ese crecimiento se ha financiado con deuda, gracias al dinero de bancos y fondos de inversión. Al principio no había motivos para preocuparse, pero en 2018 la deuda se estaba descontrolando en China, y esto puede ser muy peligroso, porque el exceso de deuda tiende a generar malas inversiones. Por lógica, cuando hay más dinero para invertir, se invierte más de la cuenta y se crean burbujas que acaban estallando cuando las malas inversiones colapsan y la gente no puede hacer frente a las deudas. Ya en 2018, China señaló a algunos culpables que estaban poniendo en peligro la economía del país, como HNA Group o Evergrande. La situación era insostenible y el gobierno chino endureció muchísimo las condiciones para pedir crédito a los bancos. Evergrande no cumple con estas condiciones, así que no puede pedir más dinero. Por eso está en una situación crítica. Y si Evergrande quiebra, los economistas se temen lo peor. Todas las inversiones de Evergrande se liquidarían y se venderían por muy poco dinero, a un precio que ninguna promotora china podría competir. Así que posiblemente otras inmobiliarias caerían detrás de Evergrande. Y peor aún, es posible que muchos bancos chinos no recuperen el dinero prestado, así que dejarán de prestar dinero y menos ciudadanos podrán hipotecarse para comprar viviendas. De forma que los precios también caerán, y gran parte de la economía china, que se basa en los inmuebles, se vendrá abajo. Entonces, ¿por qué China no interviene? China tiene dinero de sobra para rescatar a esta empresa, pero no sería muy coherente con el discurso chino de acabar con la desigualdad en su país. De hecho, ya ha dejado caer a otros grandes grupos similares a esta empresa, como HNA Group, que tenía una deuda de 100.000 millones de dólares. Y también hemos visto que cuando algún empresario acumula mucho poder, como Jack Ma con Alibaba, el gobierno chino no tarda en cortarle un poco las alas. Es decir, que China está pinchando lentamente la burbuja y van a rodar cabezas seguramente. Pero ¿cómo puede afectar esto a la economía mundial? El problema de Evergrande es que no solo hay bancos chinos de por medio, también hay bancos y fondos de inversión estadounidenses que le habían prestado dinero. ¿Recuerdas que Evergrande tenía 15.000 millones de dólares en el banco? Pues aún así, Evergrande lleva 3 impagos seguidos a bancos extranjeros de unos 280 millones de dólares, y los únicos que han cobrado son precisamente los bancos locales chinos. Vamos, que los bancos extranjeros se pueden olvidar de recuperar su inversión, porque Evergrande solo va a pagar a quienes más les conviene. Pero no está todo perdido. Ahora mismo, la única esperanza está puesta en otra inmobiliaria china llamada Hobson Development, que está interesada en comprar el 51% de Evergrande por 5.000 millones de dólares. Y la gran pregunta es, ¿podrá este acuerdo salvar a la economía china? Por ahora nos falta conocer el desenlace, pero Evergrande ha sido un aviso a navegantes y pasará a la historia como la caída de un imperio que ha puesto en peligro la economía mundial. ¿Y tú qué opinas acerca de esto? Obviamente queremos saber la opinión de todos nuestros seguidores, así que la puedes dejar en los comentarios. Y ahora, como siempre, vamos a por 3 lecciones principales. La primera de todas es que, hemos aprendido que para todo el tema del desarrollo inmobiliario, tener conexiones políticas es siempre un gran acierto. La segunda lección tiene que ver con el sobreapalancamiento. Es una herramienta muy potente a veces para el desarrollo inmobiliario o incluso una deuda para una empresa, pero siempre tienes que tener un ratio que sea sano. Evergrande hemos visto cómo ha entrado en un bucle ya, en el que ya pide más deuda para pagar los intereses y eso se genera de repente una bola gigante que a veces tiende a estallar. Y por último es entender los sistemas complejos. Fijémonos que la economía está súper entrelazada.
entrelazada y no deja de ser un sistema muy complejo. Es decir, siempre van a haber cosas que si se cambian o pasa una cosa con una empresa, afecta a la economía mundial. Entender muy bien los sistemas complejos te ayudará a posicionar tu empresa mejor en ese sistema complejo. En Silex, nuestra formación para empresarios y emprendedores, hacemos mucho hincapié en los sistemas para que te conviertas en un pensador sistémico. Que por cierto, la primera edición de Silex ya se ha cerrado, ha sido todo un exitazo. Gracias a todos por entrar y participar en la comunidad. La comunidad está echando fuego, la verdad es que es una pasada leeros a todos ahí. Y si quieres apuntarte en la siguiente edición o, por ejemplo, ver las primeras clases gratis para ver de qué va esa formación, puedes hacerlo en el primer comentario o en las tarjetas. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y nos vemos como siempre en el siguiente episodio. ¡Chao!